Ella rompió mi compromiso con una mentira, sin saber que yo pagaba su universidad y todos sus gastos. Le retiré el apoyo y me marché. A los 30 años, me llamo Scarlett. Descubrí que el informe de embarazo de mi hermana Stephanie era una farsa solo unos minutos antes de la cena de ensayo de mi boda. Esa noche, cuando ella se puso dramática para robarse el protagonismo, revelé que conocía la verdad. Su sonrisa de suficiencia se borró cuando mencioné algo más, el control financiero. Toda mi familia se quedó sin aliento al enterarse de que yo había estado financiando secretamente el lujoso estilo de vida de Stephanie durante años. Aquella noche cambió para siempre la dinámica familiar, exponiendo una red de mentiras, favoritismo y resentimientos ocultos para la que ninguno de nosotros estaba preparado. Visto desde fuera, Stephanie y yo teníamos una relación de hermanas típica. Sin embargo, al ser años menor que yo, siempre fue tratada como la bebé de la familia. Incluso de adultas, mis padres nunca comprendieron cómo su evidente favoritismo afectó nuestra relación y mi autoestima a lo largo de los años. Desde la escuela primaria, yo era la responsable, la que se esforzaba por destacar. Hacía las tareas del hogar sin que me lo pidieran, sacaba las mejores notas y me unía a todas las actividades extracurriculares que podía. Mientras tanto, Stephanie no podía hacer nada mal a los ojos de nuestros padres. Si hacía un berrinche porque le pedían que limpiara su cuarto, terminaban haciéndolo ellos. Si suspendía un examen, culpaban al profesor. El patrón estaba claro, yo tenía que ganarme cada elogio con mucho trabajo, mientras que Stephanie recibía una adoración ilimitada simplemente por existir. Scarlett, eres la hermana mayor. Tienes que ser un ejemplo, me decía mi madre cada vez que me quejaba de las injusticias. Esa frase se convirtió en la banda sonora de mi infancia, un recordatorio constante de que mis sentimientos venían después del bienestar de Stephanie. A pesar de la falta de apoyo paterno, sobresalí en lo académico. Obtuve una beca completa para una universidad de la Ivy League, donde estudié informática y negocios. Mis padres asistieron a mi graduación, pero pasaron la mayor parte del día hablando de lo mucho que Stephanie estaba luchando con sus solicitudes universitarias, minimizando así mi logro. Tras graduarme, me uní a una startup tecnológica como una de las primeras empleadas. Esos primeros años fueron brutales, semanas laborales de 80 horas, durmiendo bajo mi escritorio y a veces viviendo de comida instantánea para ahorrar. Pero el sacrificio valió la pena. A los 26 años, era la directora de tecnología, y a los 28, cuando la empresa fue adquirida, me fui con suficiente dinero como para no tener que volver a trabajar. Irónicamente, mi éxito financiero coincidió con el fracaso del negocio de mis padres. Tuvieron una tienda de venta al por menor exitosa durante 20 años, pero una combinación de malas decisiones, crisis económica y la competencia de las grandes cadenas los dejó al borde de la bancarrota. No me lo dijeron directamente. Mi padre era demasiado orgulloso. Lo descubrí cuando mi madre me llamó llorando porque no podían pagar la hipoteca. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre, los ayudaría, pero en secreto. No quería que se sintieran como un fracaso y, sinceramente, no quería que Stephanie supiera que tenía dinero. Ella ya había mostrado señales preocupantes de celos cada vez que algo bueno me pasaba. Cuando llevé a mi novio Mark a casa para el Día de Acción de Gracias ese año, el comportamiento de Stephanie fue especialmente revelador. Mark era exitoso por derecho propio, un talentoso arquitecto con su propia firma, pero sobre todo era amable, inteligente y me trataba con respeto. En el momento en que Stephanie lo conoció, noté un cambio en su actitud. Su risa se hizo más exagerada, le tocaba el brazo repetidamente durante la conversación y se las arregló para mencionar su soltería al menos 5 veces durante la cena. Tu hermana parece simpática, me dijo Mark después, ajeno a su coqueteo. Sí, a veces puede serlo, le respondí vagamente, sin querer influir en su impresión con mis sentimientos complicados. En ese momento, ya había establecido el acuerdo financiero que más tarde se convertiría en el centro de nuestro drama familiar. A través de una serie de empresas ficticias y fideicomisos, yo pagaba la hipoteca de mis padres, los pagos de sus autos, su seguro médico y las deudas de sus tarjetas de crédito. También había creado una beca para la universidad de Stephanie y pagaba su apartamento cerca del campus. Ninguno de ellos sabía que el dinero venía de mí. Mis padres creían que habían sido aprobados para programas de asistencia financiera, y Stephanie pensaba que su beca procedía de una fundación de exalumnos. Quería ayudarlos sin cambiar la dinámica de nuestra relación, sin convertirme en el cajero automático de la familia, y lo más importante, sin tener que escuchar a mis padres elogiar a Stephanie por recibir ayuda financiera mientras yo me había ganado todo a base de esfuerzo. Mirando atrás, me doy cuenta de que estaba permitiendo patrones insanos en lugar de ayudar a mi familia a crecer, pero en ese momento me pareció la solución más amable. Estaba preservando su dignidad mientras me aseguraba de que estuvieran bien. Lo que no me di cuenta fue cómo mi secretismo acabaría chocando con los celos de Stephanie, creando la tormenta perfecta que casi destruye a mi familia.
El éxito de mi empresa tecnológica no fue solo una buena venta, fue el tipo de salida que acapara titulares en las publicaciones del sector. Nuestro pequeño equipo había desarrollado un algoritmo de procesamiento de datos innovador al que un gigante tecnológico no pudo resistirse. Cuando todo se calmó, me encontré con un patrimonio neto de más de $12 millones antes de cumplir los 30 años. Moví parte del dinero a inversiones prudentes, doné a causas que me importaban, compré una casa cómoda, pero no extravagante, y reservé una parte importante para las necesidades de mi familia. No hacía alarde de mi riqueza, conducía el mismo Honda que tenía desde hacía años y vivía por debajo de mis posibilidades. Pocas personas en mi vida conocían mi situación financiera, y eso era exactamente lo que yo quería. Cuando descubrí que el negocio de mis padres estaba fracasando, me sorprendió lo grave que se había vuelto la situación. Tenían 3 meses de retraso en la hipoteca, las tarjetas de crédito al máximo y habían pedido préstamos con intereses altos para mantener la tienda a flote. El peso de esta información era abrumador. Estas eran las personas que siempre se habían presentado como financieramente responsables, que me habían sermonizado sobre la responsabilidad mientras complacía en cada capricho de Stephanie. ¿Estás segura de que quiere estructurar las cosas de esta manera?, me preguntó mi asesor financiero, Thomas, cuando le expliqué mi plan para ayudarlos de forma anónima. Las relaciones financieras familiares pueden complicarse muy rápido. Estoy segura, insistí. No pueden saber que el dinero viene de mí. Thomas me ayudó a crear varias entidades legales que servirían de barrera entre mi dinero y mi familia. Establecimos un fideicomiso que parecía provenir de un pariente lejano, un fondo de becas ficticio para Stephanie y un programa de subvenciones empresariales que seleccionaría a mis padres para recibir ayuda. El papeleo era legítimo, pero las fuentes de financiación eran todas mías. A las pocas semanas, mis padres recibieron una carta en la que se les informaba de que habían sido aprobados para un programa especial de refinanciación que reduciría el pago de su hipoteca en un 60%. Llegó otra carta ofreciéndoles una subvención para la estabilización de su negocio. Stephanie recibió un aviso de que un donante anónimo la había seleccionado para una beca completa que incluía matrícula, vivienda y una mensualidad. El cambio en sus vidas fue inmediato y dramático. Mis padres dejaron de parecer estresados en las cenas familiares. Stephanie se mudó de su pequeña residencia estudiantil a un apartamento de lujo cerca del campus. Su gratitud se dirigía a instituciones anónimas y a la suerte, nunca a mí. Por un tiempo, este acuerdo me pareció perfecto. Podía ayudar a mi familia sin cambiar nuestra dinámica. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer las primeras grietas. A pesar de tener cubiertos todos los gastos de su educación y vivienda, Stephanie empezó a abandonar asignaturas. En su 3er año, apenas estaba matriculada a tiempo parcial, aunque les decía a mis padres que se estaba centrando en las asignaturas principales. Como proveedora de la beca, yo recibía los informes de matriculación reales de la universidad. Más preocupante era su patrón con las relaciones y los trabajos. Salía con alguien durante unos meses, creaba un drama, rompía y luego se daba grandes caprichos para curar su corazón roto. La contrataban en algún sitio, trabajaba unas semanas, chocaba con la dirección, renunciaba o la despedían, y tardaba meses en encontrar otro puesto, todo ello mientras mantenía su estilo de vida de lujo, gracias a la beca que yo le proporcionaba. Cuando Stephanie gastó el límite de su primera tarjeta de crédito a los 21 años, recibí una llamada desesperada de mi madre. Scarlett, odio pedirlo, pero tu hermana tiene problemas económicos. La ayudamos todo lo que pudimos, pero con la tienda todavía recuperándose, fingí contribuir con una pequeña cantidad, mientras en realidad pagaba toda la deuda a través de mi red financiera. Este patrón se repitió varias veces en los años siguientes, con cantidades cada vez mayores. Cuando Mark me propuso matrimonio después de 2 años de noviazgo, me sentí extasiada. Planeamos una boda para la primavera siguiente. Nada ostentoso, sino hermoso y significativo. Mis padres insistieron en contribuir, así que hice los arreglos para que recibieran un reembolso inesperado del seguro que pudieran usar para los gastos de la boda, permitiéndoles así pagar con mi dinero mientras mantenían su orgullo. A medida que avanzaban los preparativos de la boda, el comportamiento de Stephanie se volvía cada vez más errático. Como mi dama de honor, estaba involucrada en muchos aspectos de la planificación, pero parecía sabotear a cada paso. Las citas se reprogramaban misteriosamente sin mi conocimiento. Los depósitos desaparecían. Las comunicaciones con los proveedores se borraban accidentalmente de su teléfono. Intenté atribuir estos incidentes a la desorganización de Stephanie, pero estaba surgiendo un patrón que no podía ignorar. Una noche, mientras revisaba mis sistemas de monitorización financiera, me di cuenta de retiradas inusuales de la cuenta de Stephanie. Había visitado una clínica de urgencias y había hecho varias compras en una tienda de suministros médicos. Por la misma época, encontré pruebas de que había estado investigando síntomas de embarazo, terminología médica y cómo crear documentos médicos falsos.
Un sentimiento de temor se apoderó de mí. Aumenté la supervisión de sus cuentas y comunicaciones, justificando la invasión de la intimidad con mi creciente preocupación. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Stephanie no solo estaba celosa de mi boda, sino que estaba planeando activamente arruinarla. Los preparativos de la boda deberían haber sido una de las épocas más felices de mi vida, pero Stephanie se las arregló para convertirlos en un campo minado de estrés e incertidumbre. Como mi dama de honor, tenía acceso a todos los aspectos de la boda, lo que le dio una amplia oportunidad para sabotear. La primera señal de alarma apareció 3 meses antes de la boda, cuando llegué a la floristería para una consulta, solo para que me dijeran que mi cita se había reprogramado para la semana siguiente. Stephanie había llamado, afirmando ser mi asistente, y la había cambiado sin decírmelo. Cuando la enfrenté, fingió inocencia. Pensé que te lo había dicho, me respondió. Debo haberme olvidado de escribirte después de que me llamaron. Cosas de la boda, ¿no? Se rió, pero algo en sus ojos no coincidía con su despreocupada explicación. Una semana después, nuestro lugar de celebración llamó alarmado porque no había recibido el depósito para asegurar nuestra fecha. Yo recordaba perfectamente haberle dado a Stephanie un cheque para que lo entregara durante su hora de almuerzo, ya que el lugar estaba cerca de su apartamento. El cheque había sido cobrado, pero de alguna manera el dinero nunca llegó al lugar de celebración. Stephanie afirmó que debía de haber habido una confusión en su oficina y se ofreció a solucionarlo. Más tarde descubrí que había depositado el cheque en su propia cuenta y usó mi dinero para dar el pago inicial de un coche nuevo. Solo fue un problema de tiempo con mi cuenta, explicó cuando la confronté con los registros bancarios. Iba a transferirles el dinero esta semana. Decidí creerle, atribuyéndolo a la típica irresponsabilidad financiera de Stephanie en lugar de a la malicia. Mirando atrás, estaba siendo voluntariamente ciega. La fiesta de compromiso dio más pruebas de las verdaderas intenciones de Stephanie. El hermano de Mark, James, me apartó durante la celebración. No quiero causar drama, dijo incómodo, pero creo que deberías saber que tu hermana le ha estado escribiendo a Mark con bastante frecuencia. Mencionó que ella le pide continuamente que se reúnan para tomar un café para discutir sorpresas de la boda para ti. Mark lo confirmó cuando le pregunté en privado, mostrándome los mensajes cada vez más coquetos de Stephanie que él había estado rechazando educadamente. No me los había mencionado porque no quería crear tensión entre nosotras. Pensé que solo estaba siendo simpática, dijo, con un semblante preocupado. ¿Debo preocuparme? No, le aseguré, aunque la preocupación empezaba a robarme la tranquilidad. Yo me encargo de Stephanie. Cuando la enfrenté por los mensajes, rompió a llorar, afirmando que solo estaba tratando de asegurarse de que Mark era lo suficientemente bueno para mí. Su actuación fue convincente, con los labios temblorosos y los ojos llorosos. Casi la creí, hasta que noté que se miraba en un espejo cercano para ver cómo se veía mientras lloraba. Por esa época, Stephanie empezó a mencionar misteriosas citas médicas y vagas preocupaciones de salud. Al principio, era discreta con los detalles, dejando caer pistas como migas de pan para que la familia la siguiera. No quiero preocupar a nadie, decía en la cena familiar. Pero el médico quiere hacerme algunas pruebas adicionales. Probablemente no sea nada. Mi madre inmediatamente entraba en pánico, exigiendo detalles y ofreciéndose a acompañar a Stephanie a las citas. Mi padre se quedaba callado, con el rostro surcado de preocupación. La atención se quedaba en Stephanie el resto de la noche, olvidando cualquier mención a los planes de boda. Durante las pruebas de los vestidos de las damas de honor, Stephanie creó otra escena afirmando que necesitaba una talla más grande porque estaba reteniendo líquidos debido a su condición médica. Cuando la modista le sugirió unos arreglos en su lugar, Stephanie se puso a llorar. No lo entiende, susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Podría haber una razón para que necesite espacio extra en unos meses, si saben a qué me refiero. Las otras damas de honor inmediatamente la rodearon con preguntas y felicitaciones, a pesar de la insistencia teatral de Stephanie de que era demasiado pronto para decir algo definitivo. Yo observé esta actuación con creciente sospecha, notando cómo sus ojos se movían constantemente para medir mi reacción. Mis dudas seguían multiplicándose, pero la lealtad familiar me impedía manifestarlas. Luego encontré el diario de Stephanie mientras ayudaba a mis padres a limpiar su ático. Sabía que no debía leerlo, pero cuando vi los nombres de Mark y el mío mencionados repetidamente, mi curiosidad superó mi ética. Las entradas confirmaron mis peores miedos. Scarlett siempre lo consigue todo, escribió. Las notas perfectas, el trabajo perfecto, el prometido perfecto. Mamá y papá fingen estar orgullosos de mí, pero yo veo cómo la miran a ella. Ahora ella tiene esta gran boda mientras yo sigo soltera. No es justo, pero tengo un plan que hará que todos se olviden del día perfecto de Scarlett. Cuando termine,
Todo lo que la gente recordará de esta boda seré yo. Otra entrada detallaba su investigación sobre la creación de documentos médicos falsos y su plan para anunciar un embarazo y luego, complicaciones, durante los festejos de la boda para robar el protagonismo. Incluso había practicado su cara de preocupación y valentía frente al espejo. Debería haberla confrontado de inmediato, pero una parte de mí no podía creer que mi propia hermana llegara tan lejos. Necesitaba más pruebas. Y, por desgracia, Stephanie estaba a punto de proporcionarlas. Cuando llegó la semana de la boda y la familia se reunió de todo el país, las preocupaciones de salud de Stephanie se intensificaron. Programó su dramática revelación para la cena de ensayo, donde tendría la mayor audiencia. Yo observé sus preparativos con una creciente sensación de temor y determinación. Ella no tenía ni idea de que yo conocía su plan, ni se daba cuenta de cuánto poder tenía yo en realidad sobre su vida. El escenario estaba listo para una confrontación que cambiaría a nuestra familia para siempre. La noche de la cena de ensayo, metí una carpeta con documentos financieros en mi bolso, pruebas irrefutables de mis años de apoyo. Si Stephanie quería jugar con fuego, estaba a punto de aprender que yo controlaba el bosque entero. Nuestra cena de ensayo se celebró en el Belmont, un restaurante de lujo con un comedor privado que daba a la vista de la ciudad. Mark y yo lo habíamos elegido por su ambiente íntimo y su comida excepcional. Las lámparas de araña de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre la larga mesa de caoba donde se reunían 40 de nuestros amigos y familiares más cercanos. La sala estaba llena de conversaciones y risas mientras todos disfrutaban de cócteles antes de la comida. Yo debería haber estado disfrutando de esos momentos, pero mi atención estaba fija en Stephanie, que actuaba de forma cada vez más extraña. Se tocaba el vientre, se apartaba para responder a llamadas misteriosas y susurraba con una de sus amigas, que ni siquiera formaba parte del grupo de la boda. Había elegido llevar un vestido ceñido que enfatizaba su cintura, que no paraba de frotarse distraídamente, asegurándose de que todos se dieran cuenta. ¿Estás bien, Stephanie?, preguntó mi madre en voz alta para que los invitados cercanos pudieran oírla. Pareces incómoda, querida. Estoy bien, mamá, respondió Stephanie con una sonrisa valiente que no le llegaba a los ojos. Solo un poco cansada, dijo el doctor. Tengo que descansar más en mi estado. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par y empezó una conversación animada pero en voz baja con Stephanie. Las observé desde el otro lado de la sala, notando cómo Stephanie se posicionaba estratégicamente para que la mayoría de los invitados pudieran observar su discusión aparentemente privada. Max se acercó y me entregó una copa de champán. ¿Todo bien? Apenas ha sonreído en toda la noche. ¿Solo son los nervios de la boda?, mentí, no queriendo arruinar su noche con mis sospechas. Voy a revisar los asientos. En lugar de eso, observé a Stephanie hasta que por fin dejó su teléfono para ir al baño. En el momento en que desapareció por el pasillo, hice mi jugada. Su bolso de diseñador estaba desatendido en su sitio, con su teléfono encima, todavía desbloqueado. Sabía que quizás tenía 2 minutos antes de que regresara. Mi corazón latía con fuerza mientras cogía rápidamente el teléfono, sintiéndome como una ladrona a pesar de ir en busca de la verdad. Una conversación de texto con alguien llamada Jess estaba abierta en la pantalla. Stephanie, el informe falso es perfecto. Con el membrete de la clínica y todo, leía. Dios mío, ¿de verdad vas a hacerlo?, le preguntaba Jess. Claro que sí. El anuncio esta noche. Luego las complicaciones durante la ceremonia. Todas las miradas en mí. No es la señorita perfecta, respondía Stephanie. ¿Y si alguien llama al médico para comprobarlo?, escribía Jess. Nadie se atreverá. Además, tendré un aborto espontáneo después de la luna de miel. El momento perfecto para arruinar su regreso, decía Stephanie. Tu hermana te odiará para siempre, respondió Jess. Se le pasará. Además, ella tiene todo lo demás. Me merezco un día en el que la gente se preocupe por mí, concluyó Stephanie. Rápidamente me desplacé por más mensajes, encontrando fotos de los documentos de embarazo falsificados y detalles de su plan para fingir lloros y, finalmente, un colapso dramático durante nuestros votos. Me temblaban las manos por una mezcla de rabia y desilusión. Rápidamente saqué fotos de las conversaciones con mi propio teléfono, luego devolví el teléfono de Stephanie exactamente como lo encontré. Cuando Stephanie regresó, nuestras miradas se cruzaron en la sala. Mantuve una expresión neutra, pero algo en mi mirada debió alarmarla porque rápidamente desvió la mirada y se ocupó de hablar con uno de los padrinos de boda. La cena se sirvió, y cuando llegó el café y el postre, mi padre se puso de pie para hacer un brindis. Justo cuando levantaba su copa, Stephanie se puso dramáticamente la mano en el estómago y jadeó. El momento fue impecable, interrumpiendo al padre de la novia momentos antes de que pudiera elogiar a su hija en su fin de semana especial. Lo siento mucho, dijo,
con su voz perfectamente audible en la sala ahora silenciosa. No iba a decir nada este fin de semana porque no quería quitarle la atención a Scarlett y Mark, pero hizo una pausa para hacer efecto, con lágrimas en los ojos. He estado teniendo algunas complicaciones con mi embarazo. El médico me dijo que tenía que tomármelo con calma, pero quería estar aquí para mi hermana. La sala estalló en murmullos de preocupación. Mi madre se apresuró al lado de Stephanie. Mientras mi padre se quedaba inmóvil, con el brindis olvidado. Mark me miró con confusión, preguntándose claramente si yo sabía de este embarazo. Sentí que una extraña calma se apoderaba de mí mientras me ponía de pie, con mi copa de vino en la mano. La sala se fue tranquilizando a medida que la gente notaba que me preparaba para hablar. Gracias por su preocupación por mi hermana, dije, con mi voz firme. Pero creo que deberíamos aclarar algo. Stephanie, ¿te gustaría decirles a todos la verdad sobre tu embarazo, o lo hago yo? El rostro de Stephanie palideció, pero se recuperó rápidamente. Scarlett, sé que estás molesta por el momento, pero esto no se trata de ti por una vez. Sonreí de forma tensa. Tienes razón. No se trata de mí. Se trata de que le mientes a todo el mundo en esta sala. No hay embarazo, ¿verdad, Stephanie? Los jadeos resonaron alrededor de la mesa. La expresión de Stephanie se endureció. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué mentiría sobre algo así? Para arruinar mi boda, según tus mensajes con Jess, dije, levantando mi teléfono para mostrar las capturas de pantalla que había hecho. El informe médico falso fue un buen detalle. El membrete es muy convincente. El rostro de Stephanie se contorsionó de rabia, pero luego se convirtió en una sonrisa de autosuficiencia. Miraste mi teléfono. Eso es caer muy bajo, Scarlett. Siempre la hermana perfecta, ¿verdad? Bueno, al menos no finjo ser algo que no soy. Todo el mundo piensa que eres tan exitosa, pero solo eres una patética controladora que no puede soportar que alguien más reciba atención. Era el momento que había estado esperando. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta que había preparado. Hablando de control, dije en voz baja. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podías permitirte ese apartamento de lujo con un sueldo de dependienta a tiempo parcial? ¿O cómo nuestros padres se recuperaron milagrosamente de casi la bancarrota hace 5 años? ¿O de dónde salió tu beca después de que suspendieras la mitad de tus clases? La expresión de autosuficiencia de Stephanie flaqueó. Mi madre hizo un pequeño sonido de angustia. Scarlett, no es el momento, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. En realidad, este es exactamente el momento. Durante años, he estado financiando a toda esta familia. La hipoteca de tu casa, papá. La subvención de recuperación del negocio, las facturas médicas de mamá, el apartamento de Stephanie, los pagos del coche, la deuda de la tarjeta de crédito y la beca que misteriosamente nunca requirió ningún rendimiento académico. Abrí la carpeta y coloqué varios documentos sobre la mesa. Aquí está todo. Transferencias bancarias, empresas ficticias, acuerdos de fideicomiso. Yo soy dueña de la compañía que posee vuestra casa. Yo soy la donante anónima detrás del fondo de becas de Stephanie. Le he pagado la tarjeta de crédito 7 veces en los últimos 3 años. La sala se había quedado completamente en silencio. Mark me miraba conmocionado. Esto también era una novedad para él. Mi madre se había desplomado en su silla, con una mano cubriendo su boca. Mi padre se quedó rígidamente de pie, con el rostro pálido. La expresión de Stephanie pasó de la confusión al horror mientras procesaba lo que estaba diciendo. Estás mintiendo, susurró. Pero su voz carecía de convicción. El informe de embarazo no es el único documento falso en esta familia, Stephanie. La diferencia es que los míos fueron creados para ayudarte, no para hacerte daño. Me dirigí a nuestros atónitos invitados. Me disculpo por este drama familiar. Por favor, disfruten el resto de su velada. Mark y yo esperamos celebrar con ustedes en nuestra boda mañana, asumiendo que todavía tengamos una después de todas estas revelaciones. Mientras salía del comedor, oí a Stephanie empezar a sollozar. Lágrimas de verdad esta vez, no las teatrales que había perfeccionado a lo largo de los años. Una parte de mí se sintió fatal por exponerla de esta manera, pero una parte más grande sintió un alivio abrumador. La red de mentiras que había estado manteniendo durante años se había convertido en su propia trampa. Y tal vez esta dolorosa verdad era nuestro único camino a seguir. Mi momento de paz fue interrumpido por mi teléfono que sonaba de nuevo. Mi padre por 12ª vez. Finalmente, respondí. Tenemos que hablar, dijo, con la voz grave. Todo el mundo está en la casa, incluida Stephanie.
La reunión familiar de emergencia fue tan incómoda como esperaba. La sala de estar de mis padres, la casa que yo había estado pagando en secreto, se sentía sofocante. Mi madre se sentó rígidamente en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. Mi padre caminaba al lado de la chimenea. Stephanie se acurrucó en un sillón, pareciendo más pequeña de lo que la había visto en años. «Explica todo», exigió mi padre en el momento en que entré. «Desde el principio». Y así lo hice. Les conté sobre la adquisición de la compañía, el dinero que había ganado, el descubrimiento de sus problemas financieros y mi elaborado plan para ayudar sin cambiar nuestra dinámica familiar. Expliqué las empresas ficticias, el fondo de becas falso, las subvenciones para negocios y todas las veces que había rescatado en secreto a Stephanie. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó mi madre, con la voz quebrada. «¿Por qué tanto engaño?». «¿Habríais aceptado mi ayuda?», le pregunté. «¿Habría cambiado la forma en que me tratáis en comparación con Stephanie? ¿O me habría convertido en el banco de la familia mientras seguía escuchando lo especial y preciosa que es ella?». Mi padre se encogió ante mis palabras. «No tenemos favoritos», comenzó. «Por favor», lo interrumpí. «Toda mi infancia, escuché, ¿por qué no puede ser más como Stephanie, cuando se trataba de ser sociable? Pero nunca, ¿por qué no puede Stephanie ser más como Scarlett, cuando se trataba de responsabilidad o de logros? Le pagué el apartamento mientras ella abandonaba las clases, y aún así la elogiabais por su independencia mientras me preguntabais por qué trabajaba tanto». Un silencio incómodo llenó la sala. Finalmente, Stephanie habló. «Yo no lo sabía», dijo en voz baja. «Nada del dinero, nada de eso». «Ese era el punto», le dije. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué ayudarme cuando he sido tan horrible contigo?». «Porque eres mi hermana», dije simplemente. «Y porque pensé que si eliminaba las presiones financieras, tal vez nuestra familia podría ser normal». Stephanie se levantó del sillón y caminó al centro de la sala. «Necesito deciros algo a todos», dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. «Scarlett tiene razón sobre el embarazo». Lo fingí. Iba a fingir tener complicaciones durante la ceremonia de mañana. Tragó con dificultad. «Pero eso no es todo. También contacté a la exnovia de Mark y la invité a oponerse durante la ceremonia. Y he estado tratando de llamar la atención de Mark desde el día en que se comprometieron». Mi madre se quedó sin aliento. «Stephanie, ¿cómo pudiste?». «Porque estoy celosa, ¿de acuerdo?». La voz de Stephanie se elevó. «Siempre he estado celosa de Scarlett. Todo el mundo piensa que yo era la favorita, pero ser la favorita solo significaba que nadie esperaba nada de mí. ¿Sabéis lo que es vivir a la sombra de alguien como ella? Notas perfectas, carrera perfecta, prometido perfecto. Yo soy una desertora de la universidad que trabaja en una tienda con 26 años. Y ahora descubro que ni siquiera podía manejar eso sin que mi hermana mayor me financiara todo en secreto». Su cruda honestidad me dejó atónita. Por primera vez, vi a mi hermana no como mi rival o la favorita de la familia, sino como alguien que había sido dañada por la misma dinámica familiar que me había herido a mí, solo que de una manera diferente. Mi padre se hundió en una silla, luciendo de repente todos sus 63 años. «Os fallamos a ambas», dijo en voz baja. «Scarlett, te pusimos demasiada responsabilidad y te dimos por sentada. Stephanie, no te dimos la estructura y las expectativas que necesitabas para prosperar». Mi madre se secó los ojos. «¿Qué pasará ahora, Scarlett? ¿Seguirás apoyándonos?». La ansiedad en su pregunta confirmó lo que siempre había temido, que el apoyo financiero era el único valor real que tenía para ellos. Antes de que pudiera responder, Mark habló desde la puerta, donde había estado observando en silencio. «Creo que esa es la pregunta equivocada, señora Preston», dijo suavemente. «Quizás la primera pregunta debería ser cómo reconstruir la confianza en esta familia, no quién está pagando por qué». Nunca lo había amado más que en ese momento. «La boda se pospone», anuncié. «Mark y yo decidiremos más tarde si la reprogramamos y cuándo. En cuanto al apoyo financiero», respiré hondo. «Se acaba hoy. Todo». «Pero la hipoteca», comenzó mi padre. «Os quedan 2 meses de pagos en la cuenta. Eso es tiempo suficiente para que organicéis vuestros siguientes pasos. No puedes simplemente dejarnos de lado», protestó mi madre. «Sí puedo. Y lo estoy haciendo, no para castigaros, sino porque este acuerdo no es saludable para ninguno de nosotros. He permitido dependencias que han atrofiado nuestro crecimiento como familia». Mi declaración fue recibida con un silencio atónito. Stephanie fue la primera en recuperarse.
Tiene razón, dijo, sorprendiendo a todos. Esto no es normal ni saludable. Necesito valerme por mí misma de una vez. En los días siguientes, nuestra familia extensa se puso de mi lado en el conflicto. Algunos primos pensaban que yo era cruel por cortar el apoyo, mientras que otros me elogiaban por finalmente establecer límites. Empecé a ir a terapia para procesar mis complicados sentimientos sobre mi familia y mi papel en la creación de la dinámica insana. Mark me apoyó en todo, sin juzgar, siempre comprensivo. Una noche, mientras hablábamos de si reprogramar la boda o fugarnos, me ofreció una perspectiva que cambiaría mi visión. ¿Sabes lo que es interesante de tu familia?, dijo. Todos habéis estado viviendo de acuerdo con un guión sobre quiénes sois, la responsable, la favorita, los padres que luchan. Pero ninguno de vosotros eligió esos papeles. Los heredasteis y nunca los cuestionasteis. Entonces, ¿qué hacemos?, le pregunté. Reescribir el guión, dijo simplemente. Todos vosotros. Con ese pensamiento en mente, abordé la tarea de reconstruir las relaciones con mi familia, no como la hermana mayor responsable o la benefactora secreta, sino simplemente como Scarlett, resolviéndolo un día a la vez. 6 meses después de la dramática revelación en la cena de ensayo, me encontraba en la pequeña habitación de un local junto a la playa, ajustando mi sencillo vestido blanco. Mark y yo habíamos decidido seguir adelante con una boda mucho más pequeña e íntima. 40 invitados en lugar de 200, una recepción en un restaurante local en lugar de un salón de hotel, flores silvestres en lugar de arreglos elaborados. Estás hermosa, dijo mi madre desde la puerta. Nuestra relación se había transformado en los últimos meses. Sin los lazos financieros secretos, y con la ayuda de la terapia familiar, habíamos empezado a desarrollar una conexión más honesta. Ella estaba aprendiendo a verme como una persona completa, en lugar de solo la responsable. Y yo estaba aprendiendo a compartir mis vulnerabilidades con ella. ¿Está Stephanie aquí?, le pregunté, tratando de sonar casual. Mi madre asintió. Está ayudando a colocar las sillas en la playa. Está nerviosa por verte. Stephanie no era parte de mi grupo de boda esta vez. Esa confianza tardaría más en reconstruirse, pero la había invitado como invitada, un primer paso hacia la sanación. Los cambios en nuestra familia en 6 meses habían sido notables. Mis padres habían vendido su gran casa y se habían mudado a un condominio cómodo que podían permitirse. Mi padre había conseguido un trabajo de consultoría a tiempo parcial para complementar sus ingresos, y mi madre había comenzado un pequeño negocio en línea vendiendo joyas artesanales. No eran ricos, pero llegaban a fin de mes. Sinceramente, Stephanie había sorprendido a todos con su transformación. Todavía trabajaba en Westfield Architecture, había recibido su primer ascenso y estaba tomando clases nocturnas para terminar su título en negocios. Vivía en un apartamento modesto con una compañera, conducía un coche de segunda mano que había comprado ella misma y lentamente estaba construyendo su puntaje de crédito a través de hábitos financieros responsables. Nuestras sesiones de terapia familiar habían sido desafiantes pero reveladoras. Habíamos descubierto patrones de comportamiento que se remontaban a generaciones. Los padres de mi padre habían favorecido a su hermano menor, creando el modelo que él inconscientemente replicó con sus propias hijas. La familia de mi madre había valorado las apariencias por encima de la sustancia, lo que explicaba su incomodidad con la transparencia financiera. Estas revelaciones no excusaban la disfunción, pero nos ayudaron a entenderla y a abordarla. Mark y yo habíamos establecido límites claros sobre el futuro apoyo financiero a la familia. Creamos un pequeño fondo de educación para Stephanie con condiciones específicas. Tenía que mantener sus notas, continuar con la terapia y demostrar responsabilidad financiera. A mis padres, les ofrecimos contribuciones equivalentes a una cuenta de jubilación, fomentando su independencia mientras les proporcionábamos una red de seguridad. Es hora, dijo mi padre, apareciendo en la puerta. Se veía diferente, su postura más relajada, su sonrisa más genuina. ¿Lista? Cogí su brazo y nos dirigimos a la playa, donde se habían dispuesto sillas en un semicírculo mirando al océano. Mark esperaba cerca del agua, apuesto en su traje gris claro. Nuestros amigos y familiares más cercanos se giraron para mirar mientras mi padre me acompañaba por el pasillo de arena. Vi a Stephanie en la segunda fila, con un sencillo vestido azul y el pelo suelto sobre los hombros. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y me dio una pequeña sonrisa sincera, no la mueca de actuación que había perfeccionado a lo largo de los años, sino algo real y un poco triste. La ceremonia fue breve y sincera. Mark y yo intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, prometiendo honestidad, compañerismo y crecimiento. Al sellar nuestro matrimonio con un beso, sentí una sensación de plenitud que había faltado en nuestros planes de boda originales. Esta ceremonia reflejaba quiénes éramos de verdad, no quienes creíamos que debíamos ser. En la recepción, Stephanie se me acercó tímidamente durante la comida.
Felicidades, dijo, manteniendo una distancia respetuosa. Todo estuvo hermoso. Gracias por venir, respondí. Significa mucho. Un silencio incómodo se extendió entre nosotras hasta que Stephanie respiró hondo. Tengo algo para ti. No es exactamente un regalo de bodas. Pero, bueno, aquí tienes. Me entregó un sobre. Dentro había un plan de negocios, meticulosamente investigado y presentado profesionalmente, para una pequeña empresa de diseño gráfico que quería lanzar después de terminar su carrera. No pido financiación, aclaró rápidamente. Solo quería tu opinión como alguien que ha construido algo exitoso. Me conmovió el gesto y lo que representaba. Stephanie buscaba mi opinión como una igual, no una manipulación o una competencia. Estaré encantada de revisarlo, le dije. Quizás podríamos tomar un café la semana que viene para discutirlo. Su rostro se iluminó con un placer genuino. Me gustaría. Más tarde, durante los brindis, Stephanie sorprendió a todos al ponerse de pie y pedir hablar. Mark me apretó la mano mientras se acercaba nerviosa al micrófono. No soy parte de la boda, comenzó. Y hay buenas razones para ello. Pero quería decir algo a mi hermana y a Mark. Hizo una pausa para recomponerse. Scarlett siempre ha sido mi punto de referencia, la persona con la que me medía, y siempre me quedaba corta. Eso me hizo resentirte en lugar de reconocer cuánto podía aprender de ti. Lo que me he dado cuenta en estos últimos meses es que tu éxito no me quitó nada. Tu luz no disminuye la mía. Puede ayudarme a encontrar mi propio camino. Se me humedecieron los ojos mientras continuaba. Mark, gracias por amar a mi hermana y por tu amabilidad con nuestra familia, incluso cuando no lo merecíamos. Y gracias a ambos por darme la oportunidad de estar aquí hoy para presenciar el comienzo de vuestra vida juntos. Levantó su copa. Por Scarlett y Mark, que vuestra honestidad mutua sea la base de una vida de felicidad. Después de los brindis, mientras Mark bailaba con mi madre, mi padre se sentó a mi lado en la mesa. Tengo una confesión, dijo en voz baja. Supe de tu apoyo financiero antes de lo que crees. No el alcance, pero lo sospeché. ¿Cómo?, pregunté sorprendida. El momento era demasiado conveniente. Los problemas de nuestro negocio se suavizaron justo cuando tu empresa fue adquirida. Pero no dije nada porque, miró avergonzado, porque era más fácil no hacerlo. Dejé que el orgullo y la vergüenza me impidieran tener una conversación honesta con mi propia hija. Todos cometimos errores, papá, le dije con suavidad. Él asintió. Pero estamos encontrando nuestro camino ahora, ¿no? Como familia. Sí, estuve de acuerdo. Creo que sí. Nuestra luna de miel fue sencilla, una semana en un tranquilo resort en el Caribe donde Mark y yo nadamos, leímos libros y hablamos de nuestro futuro. Discutimos la posibilidad de tener hijos algún día y cómo abordaríamos la crianza de manera diferente a cómo lo hicieron nuestras propias familias. Cometeremos errores diferentes, señaló Mark pragmáticamente. Ningún padre es perfecto. Cierto, estuve de acuerdo. Pero seremos honestos sobre ellos. Sin secretos familiares, sin roles asignados, sin engaños financieros, incluso los bien intencionados. En nuestra última noche, mientras observábamos el atardecer desde nuestro balcón, reflexioné sobre el viaje del último año. El informe de embarazo falso, que había sido destinado a arruinar mi boda, finalmente salvó a nuestra familia al obligarnos a confrontar verdades que todos habíamos estado evitando. Los celos de Stephanie y mi control financiero secreto habían sido síntomas de una disfunción más profunda que finalmente había salido a la luz. Cuando regresamos a casa, cumplí mi promesa de revisar el plan de negocios de Stephanie. Nos reunimos en una cafetería y me impresionó el pensamiento que había puesto en su concepto. Esto es realmente bueno, le dije. Honestamente, has identificado un nicho sólido y tus proyecciones financieras son conservadoras pero prometedoras. ¿De verdad? Su rostro se iluminó de orgullo. He estado investigando programas de negocios. Quiero solicitar un MBA después de terminar mi licenciatura. Creo que serías excelente en ello, le dije, y lo decía en serio. ¿Has pensado en solicitar becas? Sí, de hecho. Ya he enviado solicitudes para 3 programas basados en méritos. Becas reales esta vez, sonrió. Mientras seguíamos discutiendo sus planes, me di cuenta de que estábamos teniendo nuestra primera conversación como adultas. No como la hermana responsable y la favorita, no como la que se esfuerza y la que comete errores, sino como 2 mujeres que encuentran su camino en el mundo, conectadas por la sangre y cada vez más por elección. 6 meses después, Stephanie fue aceptada en un competitivo programa de negocios con una beca parcial.
Mis padres se habían adaptado cómodamente a su nuevo estilo de vida más modesto. Mark y yo habíamos comprado una casa nueva con una habitación de invitados que ya había recibido a cada miembro de la familia para visitas. El camino no fue perfecto. Todavía teníamos desacuerdos y momentos en los que volvíamos a caer en viejos patrones. Pero la base se había movido de los secretos y el resentimiento a la honestidad y el crecimiento. La hermana que una vez fingió un embarazo para arruinar mi boda era ahora alguien con quien hablaba semanalmente, compartiendo consejos y una conexión genuina. Los padres que una vez aceptaron mi apoyo financiero sin saberlo ahora se mantenían orgullosamente por sí mismos con límites apropiados y una comunicación transparente. En cuanto a mí, estaba aprendiendo que ser la solucionadora, la responsable, no era mi única identidad. Podía ser vulnerable, pedir ayuda, cometer errores y aún así ser valorada. El control que había mantenido a través del apoyo financiero secreto había sido una ilusión que finalmente nos había lastimado a todos, incluyéndome a mí. El control real, descubrí, venía de la honestidad sobre quiénes somos, qué necesitamos y cómo nos apoyamos mutuamente. Y a veces el mayor regalo que podemos dar a nuestra familia no es el dinero o la seguridad, sino la verdad, por muy incómoda que sea.